Entonces, el par craneal que nos compete ahora es el facial, ¿no? El séptimo par. Ya, la vez pasada hablábamos, ¿no?, que al sexto, al abducens, el facial le hace una chalinita, ¿no es cierto? Lo rodea, ¿no? Más que todo lo que son los nervios motores del facial rodean al abducen o al sexto par que está en el piso del cuarto ventrículo, ¿no es cierto? Ahora, el facial es un nervio curioso porque tiene una porción motora, ¿no? Tiene una porción motora que tiene que ver básicamente con los músculos de la expresión, los músculos de la mímica, ¿no es cierto? Ustedes guiñen el ojo, no que hagan muecas, depende mucho del facial, ¿no? Si queremos diferenciar con otro par craneal que también tiene inervación muscular en la cara, sería el trigémino, ¿no es cierto? Que más que todo tiene que ver con los músculos de la masticación, ¿ya? Eso tiene que quedar claro, por un lado. Entonces el facial, mímica. Ahora, el facial también tiene unos ramos sensitivos o sensoriales, ¿no? El que agarran básicamente es el sentido del gusto, ¿no? Pueden tener algo que ver también en la motilidad de los huesecillos, ¿no?, con el músculo estapedio, que puede agarrar, ¿no?, y también hace vibrar un poquito. Por eso los pacientes que tienen una parálisis facial suelen tener también un fenómeno de hipoacusia o de distorsión auditiva en algún grado, ¿no? Entonces, el facial inerva las dos terceras partes anteriores de la lengua. Eso está claro, ¿no es cierto? Lo saben, lo han visto en su momento, ¿ya? Y también el facial inerva también a lo que son las glándulas, ¿no? Las glándulas sublinguales, submandibulares, ¿no?, la parótida, incluso las lacrimales, tiene que ver bastante con el facial. Y eso se va a poner de práctica cuando veamos un poquito lo que es la patología, ¿no es cierto? Lo que son las parálisis de Bell o las parálisis faciales periféricas, ¿no? Se darán cuenta que estos fenómenos de Bell, ¿no?, que ocurren cuando hay parálisis facial, el paciente tiene dificultades incluso para lagrimear, tiene ojo seco, ¿no? Por eso es que tiene que colocarse constantemente sus lágrimas artificiales, o su hipogloss, no, su hipromelosa, ¿no es cierto? Ahí cito para que no reseque, ¿ya? Entonces, entendiendo esto, ¿no?, que ya les decía que tiene núcleos motores, ¿no es cierto? Ya, tiene también el núcleo del tracto solitario que le va a dar además inervación sensorial a varios pares craneales, ¿ya? Eso también le da acá, ya les dije, ¿no? Los dos tercios anteriores de la lengua tienen que ver con esto, ¿ya? Y los núcleos, como les decía, salivales, los núcleos lacrimales, ¿no? ¿Entiende? También tiene que ver con eso. Eso quiere decir que tienen entonces una función también autonómica, ¿no es cierto? ¿Ya? Por eso que cuando tienen la necesidad o ven algún alimento o alguna comida que les gusta, van a salivar, ¿no? Ya está. Entonces, ya aterrizando todo esto, ¿no?, podemos decir que el nervio, ¿no?, en su origen, ¿no?, aparente y en su origen real, ¿cierto?, que hay que diferenciar también bien, ¿ya? Los nervios tienen origen aparente y tienen origen real. El origen real son los núcleos propiamente dichos, ¿no es cierto? Y el origen aparente es de dónde emerge, ¿ya? Eso también, no sé si les he dicho antes, pero si no se les he dicho, se lo recalco ahora, ¿ya? Tienen un origen aparente. El origen aparente, ¿no?, del facial, ¿no?, emerge básicamente por lo que es el agujero estilomastoideo, ¿ya? Entonces, de acá, de esta emergencia van a empezar a dar ramos, ¿no es cierto? Ramos a la frente, ¿no?, ramos básicamente que tienen que ver con el orbicular de los ojitos, ¿no?, con el orbicular de los labios, ¿no es cierto? Ramos que van a tener que ver con la región temporal, con la región cigomática, incluso con los músculos que tienen que ver con el movimiento del mentón, ¿ya? Cosas más importantes. Acá, ¿no? Eso de acá nos va a orientar mucho mejor esta imagen, ¿no? Si se dan cuenta, ¿no?, desde esta emergencia, el agujero estilo, entonces vemos de que da un ramo temporal, la parte de arriba, ¿no? Entonces si ven que también da un ramo bucal, un ramo mandibular, un ramo cervical. Es básicamente como si estuviera haciendo una mano con 5 dedos, ¿no es cierto? Así, ¿no? Si hacen una analogía, ven que está dando ramos a todos lados, ¿no? Cosas importantes. Lo que les decía, ¿no es cierto? Ya lo que tiene que ver con las vías sensoriales le da inervación a los 2 tercios anteriores de la lengua,
también agarra un poquito, ¿no? Para el tímpano y para el estapedio, por eso es que también vaya ese fenómeno de hipoacusia, ¿no? Va a llegar al núcleo del tracto solitario y el tracto solitario va a mandar referencias a lo que es el tálamo, ¿no? Y el tálamo va a mandar además referencias a lo que es la corteza, ¿no es cierto? A nivel de la región insular, ¿no? Ahí se hace consciente el gusto, ¿ya? En la ínsula, o en la región insulopercular del lado derecho generalmente, ¿no? Ya. Ahora, lo que les decía, ¿cómo ponemos de manifiesto esto? Es, ¿no? Enfermando en todo caso a este par craneal, ¿no? Entonces, nosotros en neurología siempre exigimos que los estudiantes o los residentes sean capaces de poder diferenciar bien, ¿no? qué cosa es una parálisis facial central, pero es una parálisis facial periférica, ¿ya? Eso es lo que les hablé también a los chicos que están rotando, ¿no? Tienen que ser capaces de poder distinguir bien esto, ¿no? Central, periférica. Central, generalmente se va a lesionar a nivel cortical, ¿no? Ahí ustedes han dibujado su homúnculo, ¿no es cierto? Se habrán dado cuenta que hay regiones corticales que tienen, ¿no? una área mayor para lo que es la cara, ¿no es cierto? La lengua incluso, ¿no? Entonces, cuando se lesiona el encéfalo o las vías, ¿no? corticales o la vía piramidal, vamos a tener una parálisis facial de origen central, ¿no? La parálisis facial de origen central va a respetar lo que es básicamente las porciones de los músculos que tienen que ver con el ramo de la frente, los ramos orbiculares, ¿no? Eso no se va a afectar, básicamente se va a afectar la mitad inferior, ¿ya? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, estos ramos, ¿no es cierto?, donde está la primera, bueno, los ramos que vienen de la corteza, ¿no es cierto?, que siempre les he dicho, ¿no es cierto?, que en la corteza está la primera neurona, ¿no? La primera neurona motora, les he dicho, ¿cierto? En la quinta capa están las gigantes de Betz, ¿no? Que van a botar sus axones, ¿no? Estos van a llegar y van a hacer sinapsis en el núcleo, ¿no? Pero si se dan cuenta, hacen sinapsis tanto de forma ipsilateral como de forma contralateral, ¿ya? Por eso los núcleos tienen doble inervación. Por eso es que la frente, ¿no? y los orbiculares del ojo van a respetar, ¿no? van a conservar su motilidad cuando es una parálisis de origen central. No se afectan porque tiene doble inervación. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, la primera neurona, ¿no es cierto?, está en la corteza. La segunda neurona está en el núcleo. ¿Ya? Las parálisis faciales, ¿no?, periféricas son afectación de la segunda neurona en este caso, ¿cierto?, que está básicamente a nivel del núcleo. ¿Ya? Entonces, cuando se afecta, ¿no?, el núcleo o las aferencias del núcleo, ¿no es cierto?, que generalmente son ipsilaterales, ¿no? En acá sí la parálisis facial es completa. ¿Ya? Acá sí no hay doble inervación, nada, se afecta la mitad de la cara y aparece el fenómeno de Bell. ¿Ya? Eso tiene que estar claro. ¿Vamos? ¿Ya? Entonces, y para esto, ejemplos. Vean acá. La lesión, ya a nivel de tronco encefálico. ¿Qué es lo que va a afectar una lesión a nivel de tronco encefálico? Puede llegar a producir una parálisis, ¿no?, directa, ¿no es cierto? ¿Ya? De la hemicara completa. Esa es la periférica, ¿ya? Y que generalmente es ipsilateral, ¿ya? Las parálisis faciales centrales, ¿no?, generalmente son contralaterales a la lesión, ¿cierto? Siempre les he dicho, ¿no?, de curso a la vía, ¿no?, y puede llegar hacia eso, ¿ya? Entonces, y pueden pasar también que puedan ser los síndromes alternos, ¿no? Les he dicho, puede ser, ¿no?, que haya un fenómeno motor o un fenómeno sensitivo de una vía larga y un par craneal ipsilateral, ¿no? Estos son los síndromes alternos, ustedes también hay que saber diferenciarlos. Si ocurre eso, la parálisis facial será una parálisis que respeta la parte superior de la cara o se afecta a toda la carita, si fuera un síndrome alterno. Toda la cara ipsilateral.
ya, porque está afectado el núcleo. O sea, hay dos lesiones, ¿no es cierto? Una lesión en el núcleo y una lesión cortical, ¿no es cierto? O antes de la decruzación, en todo caso. ¿Estamos? ¿Ya? Se puede deberse a un infarto cerebral, ¿no? Que tiene una lesión arriba y una lesión también en el tronco encefálico, ¿ya? ¿Qué lo puede producir? Un problema cardíaco, ¿no? Una arritmia, una fibrilación auricular va a mandar cardioémbolos que van a sembrar, ¿no? Isquemias tanto a nivel de tronco como a nivel cortical, ¿ya? Que van a ocurrir entonces dos fenómenos a la vez, ¿ya? ¿Estamos? Entonces, la carita se puede afectar, o el facial se puede afectar de tres formas, ¿no? Una, que sea puramente la lesión en el núcleo o en la emergencia del nervio, ¿no es cierto? Eso es uno. Dos, puede ser un síndrome alterno que tenga una lesión cortical, ¿no? Con una vía larga contralateral y el núcleo ipsilateral, ¿no es cierto? Porque van a haber dos lesiones. Y tres, básicamente una lesión que afecte la vía, ¿no? La vía piramidal, agarrando lo que es el homúnculo, ¿no es cierto? Que le va a dar también un ramo, ¿no? ¿No es cierto? La carita y va a agarrar una vía larga contralateral, ¿ya? ¿Está bien? Cuando se lesiona el nervio facial de forma periférica aparece esto, que es el fenómeno de Bell, ¿no es cierto? El orbicular del ojo no puede ocluir correctamente, entonces aparece esto, ¿no? La esclerótica se ve ahí, ¿no? Entonces, como que el párpado no puede cerrar y el ojito se va un poquito para arriba y eso se llama fenómeno de Bell, ¿ya? Ahora, el fenómeno de Bell puede deberse a muchas causas, ¿no? Por ejemplo, una lesión desmielinizante puede afectar al núcleo y puede aparecer el fenómeno de Bell, pero también puede deberse a lo que es el síndrome de Ramsay-Hunt, ¿no? Que es básicamente una reactivación de la varicela zoster, ¿no? Que generalmente va a agarrar el ganglio, ¿no? del nervio facial, ya en su emergencia periférica. Lo que va a ocurrir es que aparezcan estas vesículas, ¿no? Alrededor, ¿no? del pabellón auricular, ¿no? Entonces, también va a producir pues, una paresia facial, ¿ya? Periférica, básicamente. Está claro, ¿verdad? Entonces, el fenómeno de Bell es la incapacidad de poder cerrar los ojitos, ¿no es cierto? Y hay una versión ocular cefálica del ojo afectado, ¿no? Y por eso se ve esclerótica. Ya, este es un videito donde básicamente les voy a orientar cómo se evalúa el facial, ¿no? Que no es complicado, en realidad es sencillo. Es pedirle, por ejemplo, al paciente que cierre los ojos, que muestre los dientes, ¿no? O que arrugue la frente, ¿no es cierto? Frunce el ceño, también es otra forma de decirlo. O que silbe, por decir, ¿no? A ver, señor, silba o infla los cachetes, es una forma de ver la motilidad, ¿no? de los músculos, ¿no? Que inerva el facial. Vamos a evaluar al séptimo nervio. Para eso quiero pedirte que cierres los ojos fuerte, apretado, arrugado. Muy bien, que yo no te abra. Perfecto, que levante las cejas. Bien, que muestre los dientes. Exacto, que arrisque la nariz. Muy bien, descansa. Con eso está bien evaluado al séptimo. ¿Complicado? Fácil, ¿no es cierto? Es difícil en realidad. Vamos a evaluar. ¿Alguna duda? No es complejo. Así. Si tiene su complejidad es este, ¿ya? El octavo par, porque tiene dos ramas, ¿no? Tanto una rama que es para la audición y la otra rama que es básicamente para el equilibrio, ¿ya? Y se evalúan juntos. ¿Por qué comparten vías ambos? ¿Ya? Entonces, el vestíbulo coclear, ¿no? Tiene un componente que es auditivo, que es la cóclea básicamente, ¿no? Que es este órgano que está acá, el órgano de Corti, ¿cierto? Que son básicamente una disposición de neuronas en forma de cilios, ¿no? Que van a trabajar bastante con lo que es el movimiento de la endolinfa y de la perilinfa, ¿no? Para su estímulo, ¿ya? Y tiene que ver también con un sistema en canales, que son los canales semicirculares, ¿no? Que tienen que ver básicamente con el vestíbulo, ¿ya? Y el equilibrio,
Y nos va a ayudar también con la posición, básicamente, y la postura, ¿no? Que va a formar parte de eso. Y aparte también con la mácula, ¿no es cierto? Entonces la mácula tiene el utrículo y el sacro y los canales semicirculares, ¿ya? Ahora no tiene mucho sentido, pero a medida que avancemos van a ver cómo todo esto se articula en lo que es la postura y la posición. A ver, en este cuadrito, primero vamos a hablar de lo que es la parte auditiva, ¿ya? La parte auditiva es importante en la percepción del sonido, ¿ya? Y el sonido, ¿no es cierto?, viaja en el ambiente de dos formas, ¿no es cierto? Viaja por intensidad, por frecuencia, ¿ya? Eso tiene que quedar claro, ¿ya? La frecuencia se mide siempre en hercios, ¿no es cierto? La cantidad de veces que se repite, y la intensidad se va a medir en decibelios, ¿no? No sé si alguna vez lo han hecho, ¿cierto? Decibelios, ¿ya? Y ahora, cuando hay entonces traumas y eso va a condicionar hipoacusias, también o cuando se hacen una audiometría, van a ver que les dan el resultado en decibelios, ¿no es cierto? ¿Qué decibelios está afectando, básicamente, ¿no? Ya. Entonces acá podemos ver incluso de acuerdo entonces a la frecuencia, vamos a ver si lo que está perdiendo el paciente, ¿no?, es la parte aguda, ¿no es cierto?, o la parte grave, ¿ya? Eso es lo que miden. También, cuando se hacen su audiometría y tenemos estas pérdidas, lo que se hacen básicamente son fabricar audífonos, ¿no? O lo que son estas cócleas artificiales, ¿no?, para poder intensificar una determinada frecuencia u onda, ¿no?, que ha perdido el paciente, para que esto no le limite tanto quizás la audición y para que desaparezca un fenómeno que aparece por pérdida de estas neuronas que son el tinnitus o los acúfenos, no sé si habrán escuchado, ¿no? Son bastante molestos. Ya está. Entonces, para la audición necesitamos de varias estructuras anatómicas en realidad, ¿no? Un canal auditivo externo por donde va a viajar, ¿cierto?, el sonido, ¿ya? Nos vamos a apoyar bastante en lo que es la membrana timpánica, ¿no? Que lo que va a hacer es básicamente generar un efecto de vibración en estos huesecillos, ¿no?, que están detrás, que básicamente es el martillo, el yunque y el estribo. El estribo va a rematar con su base, ¿no es cierto?, en lo que es la periendolinfa, básicamente, ¿no? Y va a generar un movimiento, ¿no?, de estos fluidos, ¿no?, dentro de la cóclea, ¿ya? Y también dentro del vestíbulo, ¿ya? Porque básicamente ahí están los receptores, ¿no?, que son básicamente cilios o esterocilios, como vamos a ver más adelante, ¿ya? Tratando ¿no?, de aterrizarlo, de hacerlo más fácil de entender, esto es lo que ocurre. Es una cajita en realidad, ¿no es cierto? Una vez que llega las ondas vibratorias del sonido, lo que van a hacer es movilizar a la membrana timpánica y estos huesecillos van a generar, ¿no?, un efecto de frecuencias, ¿ya? Y esto es lo que al final va a movilizar a la endo y a la perilinfa, ¿no? Es lo que les quiero decir. Entonces, ¿qué es lo que queremos o qué es lo que se busca? Lo que se busca es que las ondas sonoras, ¿no?, que tienen gran amplitud, ¿no es cierto?, y no tienen energía o tienen poca energía, pasen al revés a través de estos huesecillos, ¿no?, de estos sistemas, a que tengan ya también gran energía para poder movilizar lo que son estos líquidos, ¿cierto?, tanto la perilinfa y la endolinfa, para que puedan estimular a los receptores, ¿ya? Eso es lo que queremos. Entonces, primero, hablando de la audición, tenemos a la cóclea, ¿no? La cóclea tiene 3 canales, ¿no? ¿Está claro? Un canal vestibular, un canal medio, un canal timpánico. Son tubitos en realidad, ¿no? Son estos tubos, en realidad. Se enrolla, ¿ya? Con un caracolito, por eso le dicen cóclea, ¿no? Si se dan cuenta, tiene un ápice, ¿no?, que es ancho, ¿no?, y tiene una base que es bien aguda, ¿no? Ya. Entonces, si se dan cuenta, ¿no?, en este órgano pequeñito o en estas neuronas especializadas que van a llegar a formar el órgano de Corti, lo que tenemos son neuronas que rematan en cilios, ¿no? Cilios que
que se van a mover en dirección al cilio más grande o al estereocilio, le dicen, ¿no? O al kinetocilio, al más grandote, ¿ya? Cuando se mueven en dirección al kinetocilio o al cilio más grande, lo que va a hacer es un fenómeno de despolarización, se genera un potencial de acción, ¿no? Y ese potencial de acción se va a hacer consciente, ¿no es cierto?, en la corteza auditiva, ¿ya? No es difícil de entender, ¿ya? Pero ¿cómo ocurre? Les decía, ¿no?, que en la base tenemos adaptaciones de este órgano de Corti, ¿no? Es su base bien cortita, pequeñita, ¿no? Y a medida que va llegando al ápex, o al ápice, esta membrana basilar, ¿no?, es más grande, si se dan cuenta, ¿ya? Entonces, al tener mayor amplitud, esta membrana basilar va a ser capaz de poder captar ondas de mayor amplitud, o sea, los sonidos graves, ¿ya? Los sonidos agudos, entonces, en la base, ¿no es cierto?, acá, los sonidos graves en el ápex, ¿ya? ¿Estamos? Eso está claro, no es difícil, ¿no es cierto? Y incluso se pueden medir en hercios y en decibelios incluso, ¿no? Como baja de 20 hasta 0.5, ¿ya? Entonces hablamos entonces de una frecuencia alta, de una frecuencia media y una baja frecuencia, ¿ya? A medida que va llegando la... Esto es lo que les decía. Lo que tenemos básicamente es que la membrana que está encima de los cilios, es una membrana tectorial, que va a llegar a moverse por efecto, ¿no?, de la motilidad de la linfa o de la endolinfa, lo que va a hacer es movilizar a los cilios, ¿no?, en dirección al cilio más grande, y eso va a generar una despolarización, ¿no? Es básicamente esto, ¿no es cierto? La endolinfa es un líquido, ¿no?, o un fluido que es muy rico en potasio, entonces no va a ser muy difícil, ¿no? No va a ser complicado llegar a la despolarización y generar el potencial de acción, ¿ya? Acá no necesitamos que se abran canales, ¿no? Nada de eso, ¿está bien? Ya de por sí está cargado de bastante potasio, así que el solo movimiento en dirección al cilio más grande va a llegar a producir un potencial de acción, ¿ya? Y al revés. Entonces, ¿cuál es el recorrido que va a necesitar o que vamos a necesitar para poder hacer consciente el sonido? ¿Cierto? Es que la primera sinapsis está a nivel del ganglio. Perdón, el receptor es el órgano de Corti, ¿cierto? La primera sinapsis es en el ganglio espiral, ¿no? La segunda sinapsis en los núcleos cocleares, que ya están a nivel del bulbo, ¿no? La tercera sinapsis en el folículo inferior, en el mesencéfalo, está al ladito, ¿ya?, del folículo lateral. La cuarta sinapsis está en el núcleo geniculado medial del tálamo, ¿ya? Y ya de ahí, ¿no es cierto?, remata ya en lo que es la corteza, ¿no es cierto?, donde se hace consciente todo esto. ¿Ya? Entonces, es lo mismo, es lo que les decía, ¿no es cierto? La sinapsis que va haciendo la vía auditiva antes de llegar a la corteza, ¿no? Básicamente al área 43, ¿cierto?, en el lóbulo temporal. Ahora, si se dan cuenta, esta vía va tanto ipsi como contralateral, ¿ya? Por eso es que es muy difícil perder la audición, ¿no? Siempre hablamos de hipoacusias, ¿no es cierto? Nunca, o es raro, ¿no?, que se hable de una sordera cortical, ¿no? Generalmente las hipoacusias son más, ¿no?, relacionadas con los órganos receptores y las vías, ¿ya?, que generalmente es unilateral. Y es difícil que se afecten ambas vías, ¿no? Siempre hay una hipoacusia que predomina en un lado, ¿ya? Hablar de una hipoacusia completa es difícil, tendríamos que lesionar ambas áreas 43, ¿no?, del lado derecho y del lado izquierdo, ¿ya? Además, en esta área 43, si se dan cuenta, ¿no?, hay especializaciones para diferenciar las diferentes frecuencias, ¿se dan cuenta? Desde las más agudas hasta las más graves, ¿ya? Tiene que quedar claro. Ahora, ¿cómo se evalúa? La forma más fácil de evaluar es que te pares a 30 centímetros del paciente, ¿no?, y hagas chasquidos con los dedos y ver, ¿no?, si el paciente es capaz de distinguir. Más sencillo. Otro es el lenguaje. El lenguaje más o menos a 1,5 metros, ¿no? Entonces tú te paras a 1,5 metros del paciente y le haces los diferentes, ¿no? Le hablas. Lo último es incluso el habla cuchicheada, ¿no?, donde tienes que hacer énfasis en 3 vocales, que es el A, E, I, ¿no es cierto? Eso lo distingue muy bien el paciente.
La vocal O y la vocal U siempre es más complicada de discernir, ¿ya? Es importante. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que hacemos con el diapasón? Lo que vemos es que lo que queremos descartar es que el paciente no tenga una obstrucción, ¿ya? ¿Entienden? Entonces, lo que queremos descartar es que el paciente en su hipoacusia, sea por conducción, sea por un fenómeno neurosensorial, ¿ya? Entonces, utilizamos por ejemplo la prueba de Rine. ¿Qué es lo que se hace con Rine? Se hace vibrar el diapasón, ¿no? Se suele colocar en el peñasco, ¿cierto? El peñasco es este huesito que está detrás del oído, ¿no? ¿Cierto? Una vez que el paciente deja de sentir las vibraciones óseas en el peñasco, ¿no? Podemos todavía extender lo que es la punta del diapasón, ¿no? A nivel del pabellón auditivo, y el paciente todavía debe ser capaz de poder distinguir las vibraciones, ¿ya? Eso es lo normal. ¿Me entender? ¿Ya? Entonces, ¿qué será? ¿Qué conducción? Entonces estamos hablando acá de dos conducciones, ¿no es cierto? Una conducción ósea, en el momento de hacer vibrar el peñasco, y una conducción aérea, ¿no? Cuando todavía quedan rezagos de vibración y lo puede oír. Entonces hay una conducción aérea y una conducción ósea. ¿Cuál de las conducciones es mejor? ¿Cuál de las conducciones nos habla de una indemnidad neurosensorial? ¿La ósea o la aérea? ¿Cuál creen? La ósea. ¿Verdad? Miren, la vía aérea conduce mejor el sonido que la vía ósea. ¿Ya? Entonces, así, ¿por qué? Les he dicho, ¿no? Que vienen las ondas sonoras, lo que van a hacer las ondas sonoras es hacer vibrar la cadena de procesillos, ¿cierto? La base del estapedio va a hacer vibrar la endolinfa, ¿no? Y la endolinfa es la que al final va a llegar, ¿no es cierto?, a estimular a los receptores, ¿ya? Por eso es mejor la conducción ósea. La conducción aérea, ¿ya? Si la conducción aérea se pierde, ¿no es cierto?, la conducción ósea es un poquito más complicado de tratar, ¿ya? Es mejor siempre tratar con una afectación de la conducción aérea, ¿no? Porque quitas la obstrucción y generalmente, ¿no?, vas a poder restablecer todo, porque generalmente son tapones de cerumen, cuerpos extraños, ¿no?, que haciendo un lavado de oído puedes, ¿no?, resolver este problema, ¿ya? Pero ya cuando se afecta la conducción ósea es más complicado de tratar porque ya estamos hablando de una hipoacusia neurosensorial muchas veces, ¿ya? Tiene que estar claro. Entonces el Rine positivo tiene que ver con la audición normal, ¿ya? ¿Vamos? Y el Rine negativo, ¿no?, lo que les decía, la conducción ósea será mejor escuchada que la conducción aérea, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Es así? Ahora, tenemos también la prueba de Weber, ¿no? Se dice que es central o indiferente, ¿cierto? Cuando al estimular con la base del diapasón en el vértex, ¿no es cierto?, en el centro de la cabecita, se escucha en ambos lados. Lo normal es que se escuche en ambos lados, ¿no es cierto? Escuchas tanto en el oído derecho como en el oído izquierdo, lo mismo, ¿ya? Y si se interfiere, también tiene que ser al mismo tiempo, ¿no? Si se interfiere antes uno, entonces estamos hablando de una hipoacusia desviada, ¿no?, a un oído enfermo. Entonces no debería haber lateralización cuando el Weber es indiferente, ¿ya? Ahora, cuando el Weber se desvía, ¿no?, y se desvía en este caso al oído enfermo, estamos hablando de un problema conductivo nada más, ¿ya? Si no se escucha bien en un oído, ¿no?, hay que revisarlo porque muchas veces hay cuerpo extraño, puede haber ahí un tapón de cerumen, un cuerpo extraño, se limpia y debería corregir, ¿ya? Ahora, cuando se revisa el oído, ¿no es cierto?, y no hay ninguna obstrucción, estamos hablando también de un problema neurosensorial, ¿ya? Y puede ser el problema neurosensorial, un neurinoma del acústico, un tumorcito que también le dicen schwannoma, ¿no? ¿Entienden? Que está justo en el ángulo pontocerebroso, si se dan cuenta, ¿ya? Entonces esto sí va a llegar a condicionar, pues, hipoacusias neurosensoriales. Ahora, si queremos ver las causas de las hipoacusias, y hablando de patología como tal, tenemos que ver que hay hipoacusias de conducción por una obstrucción, ¿no?, de la vía aérea, ¿no es cierto?
Y están las hipoacusias neurosensoriales ya por lesiones de lo que son los núcleos y las vías, ¿no? Como tal. Si hablamos de conducción, como yo les decía, ¿no? Una obstrucción por cerumen, cuerpos extraños, puede haber agua, puede haber sangre, puede haber una perforación de la membrana timpánica, ¿no? Y si hablamos de hipoacusias neurosensoriales, enfermedades de la cóclea, lesiones en la cóclea, que son por traumatismos, por infecciones, pueden ser problemas congénitos, o pueden ser problemas ya degenerativos como la presbiacusia, ¿no es cierto?, que aparecen en las personas mayores. ¿Ya? Pero también se pueden afectar los nervios, ¿no es cierto?, de estos núcleos cocleares, por ejemplo, los tumores, como acaban de ver, ¿no es cierto?, infecciones como la meningitis en etapas tempranas va a condicionar esto de por vida, ¿ya? Y algunas drogas, ¿no? Algunos medicamentos como la gentamicina, ¿no es cierto?, también pueden llegar a producir ese tipo de lesión. Entonces, eso con respecto a lo que es la audición. Ahora, con respecto al equilibrio, se complica todavía un poquito más, ¿ya? Vamos a tratar de entenderlo. Entonces, ¿por qué el equilibrio es un poquito difícil de comprender? Porque el equilibrio no depende exclusivamente, ¿no?, de lo que es el vestíbulo, ¿ya? Un poquito más complejo, ¿ya? Porque para que uno tenga equilibrio, tenga postura y sea capaz de ambular, necesitamos además lo que son las vías, ¿no?, las vías de cordones posteriores, ¿no es cierto? Necesitamos también, como dice su compañera, el sistema visual, ¿ya? De esos tres sistemas necesitamos para mantener una postura, ¿ya? Entonces, las vías sensitivas, el haz de Golgi-Burtach, ¿no es cierto?, con lo que es la propiocepción. Y la propiocepción necesita de receptores a nivel articular, a nivel muscular, ¿no es cierto?, ¿ya? Y las vías, por un lado. Dos, en este caso sería el sistema, sería el sistema retino, tálamo cortical, ¿no es cierto?, porque es por donde va la vía visual, ¿no? Y tres, necesitamos al cerebelo, ¿no? Estos tres, ¿ya? Para eso, entender esta primera parte va a ser importante, ¿ya? Entonces, a ver, vamos acá, ¿ya? Entonces, toda esta información, ¿no es cierto?, tanto las vías sensitivas, las vías visuales y el vestíbulo, al final todo, ¿no?, va a llegar al tronco encefálico, y en el tronco encefálico tenemos los núcleos vestibulares, que son 4, ¿no es cierto? Un núcleo vestibular superior, uno inferior, uno lateral y uno medial, ¿ya? Estos son importantes porque de acá van a salir fibras eferentes que van a ir hacia el tálamo, y del tálamo a la corteza, van a ir fibras hacia lo que es el cerebelo, y todavía va a modular, ¿no es cierto?, esta postura y este equilibrio, ¿ya? Entonces eso tiene que quedar importante, ¿no? Ahora, y el cerebelo va a terminar controlando la orientación de los ojos, ¿no es cierto?, en el floculonódulo, lo que les dije, ¿no? Entonces, para entender, ¿ya? Entonces ya hablamos de lo que es la cóclea, ahora vamos a hablar de lo que es el vestíbulo. El vestíbulo tiene canales semicirculares, ¿no? Tiene 3 canalitos semicirculares, ¿ya?, que van a orientar, ¿no?, los movimientos cefálicos angulares, ¿ya?, tanto en dirección vertical, dirección horizontal, ¿cierto?, y una orientación en lateralización, ¿ya? Eso sí. Y además necesitamos también acá lo que es la mácula, ¿no es cierto?, con el utrículo y con el sacro, que ahora vamos a ver, que tiene que ver básicamente con los movimientos lineales de la cabecita, ¿ya? Entonces, esto es lo que les decía. Necesitamos en el tronco encefálico de estos núcleos vestibulares, ¿ya? Estos núcleos vestibulares van a llegar a hacer aferencias, como les dije, ¿no?, con el tálamo, con el cerebelo, incluso con la médula, ¿ya? Porque hay vías que van a bajar de acá, ¿ya? Las vías vestíbulo-espinales, ¿no es cierto?, ¿ya? Entonces, a grosso modo es esto, ¿no? Los canales semicirculares del vestíbulo, ¿no es cierto?, tienen 3 orientaciones. Una orientación horizontal. Una forma fácil de entender es cuando el paciente, ¿no?, gira la cabecita en una posición de no, ¿no? Así volteamos, ¿no es cierto? Horizontal, movimiento horizontal de la cabecita. Tenemos los canales semicirculares superiores, que es una forma de, ¿no?,
de orientar la evaluación sería decirle al paciente que mueva en una posición de sí. ¿No es cierto? Y lo otro que les decía, una lateralización. Y los canales semicirculares, perdón, posteriores, que tienen que ver básicamente con la lateralización, ¿no? Para ambos lados de la cabeza, ¿no? Ahora, cuando hay vértigos posturales, posicionales benignos, hay maniobras que se encargan de reposicionar muchas veces, ¿no? Otolitos utilizando, ¿no? La orientación de estos canales semicirculares. ¿Ya? Eso es importante. Ahora, igual, ¿no? Como les decía, tanto en la cóclea como en el vestíbulo, lo que tenemos es un órgano receptor en forma de cilio, ¿no? Que lo que va a hacer básicamente, ¿no? es ayudarse de lo que es la endolinfa para el movimiento, ¿no? De estos cilios. Si se dan cuenta, siempre hay un cilio más grande que es el cinetocilio que dirige el movimiento, ¿ya? Entonces, cuando estos receptores orientan su movimiento hacia el cilio más grande, va a haber una despolarización. Eso va a generar un impulso, ¿ya? Y cuando va en contraposición también se va a hiperpolarizar, ¿ya? Pues no es difícil, ¿no? Ya les dije que la endolinfa es rica en potasio, ¿no? Entonces la despolarización y la repolarización no es muy complicada, ¿ya? Entonces, ustedes se habrán dado cuenta que cuando van en el carro, ¿no? Y el carro frena, ustedes no se van con el carro, no se van hacia adelante, ustedes se resisten, ¿no es cierto? ¿Ya? Es por esto, ¿ya? Porque va a haber un fenómeno de compensación. Y eso también tiene que ver bastante con lo que es la mácula. Lo van a entender mejor en la mácula porque generalmente en los movimientos lineales hay oposición de esto, ¿ya? Pero cuando ustedes paran bruscamente todavía, o están girando y paran bruscamente, todavía tienen la sensación de seguir girando, ¿no es cierto? A pesar de que ya no están girando. ¿Es por qué? Porque el líquido que está dentro de estos canales semicirculares o de estas ampollas todavía está girando, está en movimiento, ¿ya? Ahora, por otro lado, lo que es básicamente la mácula, ¿no? Se va a apoyar bastante de lo que son las otoconias o los otolitos, ¿no? Son una especie de huesecillos chiquitos, ¿no? Que están encima de la mácula. Entonces, esta mácula se mueve, ¿no? Y va a mover también a su vez a los cilios que están debajo, ¿no? Entonces, en el vestíbulo tenemos dos tipos de receptores. Uno para los movimientos cefálicos de tipo angular, que ya hemos visto, que tiene que ver con los canales semicirculares. Y tenemos otros receptores para los movimientos lineales, ¿ya? Que tiene que ver con el utrículo y con el sáculo, ¿ya? El utrículo con el movimiento horizontal, ¿ya? Y el sáculo con el movimiento vertical. Es difícil, ¿verdad? Entender. Entonces, estamos hablando entonces de movimientos lineales, ¿no? O de aceleraciones lineales también. Ahora, si se dan cuenta, en ambos oídos, ¿no? Hay canales semicirculares, también hay mácula, o sea, hay utrículo y sáculo. ¿Por qué hay dos? Porque uno va a compensar el movimiento del otro, ¿ya? Si giramos la cabeza hacia el lado izquierdo, ¿no es cierto? ¿Ya? El lado derecho va a hacer un efecto de oposición, ¿ya? Por eso es que vamos a compensar. Por eso es que si vamos en un carro y el carro frena bruscamente, tú no te vas a ir, te vas a resistir, ¿no? Porque el lado contralateral va a tratar de bloquear o de inhibir esto, ¿ya? Es lo mismo, ¿no? Cuando gira la cabeza también, ¿no es cierto? Lo que es la mácula contralateral o el canal semicircular contralateral va a ser un efecto de oposición. Entonces, este vestíbulo, ¿no es cierto? Con los canales semicirculares y con la mácula, al final van a compartir una vía, ¿no? Que va a llegar al cerebelo, ¿no? Va a llegar a la formación reticular, incluso va a llegar al tálamo, y del tálamo va a llegar a la corteza, y también va a ser, ¿no? Interpretada y se va a hacer consciente. Y todo esto para básicamente mantener el equilibrio, ¿no? Y la postura. Entonces, les decía que el equilibrio y la postura en realidad necesita de tres sistemas, ¿no? Les dije siempre, hace tiempo les dije y los vuelvo a repetir. Son tres sistemas. Un sistema retículo, tálamo, cortical o calcarino, que es la vía visual, ¿cierto? Es el primero. El segundo sistema, que tiene que ver con el vestíbulo, ¿cierto?
con ambos receptores, tanto los canales semicirculares como la mácula, y 3 con las vías sensitivas profundas, ¿no? O la propiocepción, ¿no es cierto? Si tú le quitas 2, ¿no es cierto? Si te privas de 2, te caes, ¿no? ¿Ya? Por eso, cuando yo les dije, no, Romberg, la maniobra de Romberg, ¿para qué sirve? ¿Qué es lo que haces en Romberg? Lo haces para el paciente en firmes, ¿no es cierto? Ya bloqueas entonces la vía sensitiva y le haces cerrar los ojos. Solo lo dejas con que el vestíbulo, ¿no? ¿Cierto? El paciente se va a caer, ¿no? Puede tratar de compensar, ¿no? Y aparecen las lateropulsiones o las pulsiones anteriores o anteropulsiones, ¿no? O posteropulsiones, pero eso ya no es completo, ¿ya? Tiene que quedar claro. Entonces, todos estos sistemas, esos 3 sistemas se van a procesar, les dije, ¿no? En el tronco encefálico, ¿no es cierto? En los núcleos vestibulares, ¿ya? Y después va a tener todavía una retroalimentación por el cerebelo, ¿no? O un punto de procesamiento adicional, ¿no? Y el cerebelo tiene que ver bastante con lo que es el movimiento cefálico y de los ojos, ¿no? Básicamente en el flóculo nódulo, y el vérmix y los hemisferios cerebelosos tienen que ver con la postura, ¿no? Axial y apendicular, ¿ya? ¿Está bien? Eso les dije, la otra vez les dibujé un muñequito, ¿no es cierto? La primera vez les dije, ¿no? Que hay tanto homúnculo a nivel, ¿no es cierto?, de la parte superior del cerebelo y la parte inferior del cerebelo, ¿ya? Y siempre el vérmix agarra el tronco y los hemisferios agarran las extremidades, ¿no es cierto? Y el flóculo nódulo central agarra básicamente lo que son los ojitos, ¿no? Eso es una forma de evaluar al... Vamos a evaluar el octavo nervio. Para eso es importante el antecedente de si tienes vértigo. O sea, preguntar en primer lugar si has tenido la sensación de giro. ¿Has tenido alguna vez? No. Y junto con eso evaluar, asociado habitualmente al examen de motilidad ocular, cuando estemos evaluando tercero, cuarto y sexto, la presencia de nistagmo. Pero es importante considerar que cuando estamos evaluando nistagmo, los ojos deben evaluarse no en la mirada extrema, allá, sino que un poco menos, cercano a los 45 grados, porque si aparece nistagmo en la mirada extrema y es transitorio, este es un nistagmo fisiológico, pero si este se mantiene a los 45, es patológico. Y es importante la búsqueda de nistagmos verticales, en posición arriba y en posición abajo, que habitualmente sí lo podemos considerar, aunque sea en mirada extrema, como nistagmos patológicos. Vamos a evaluar junto con eso el examen de audición. Para eso te voy a enmascarar el oído y te voy a preguntar muy suavemente cómo encuentras que está la temperatura acá. Hace mucho calor. ¿Qué día de la semana es hoy? Martes. Perfecto. ¿Has notado dificultades para oír en el último tiempo? No. ¿Has tenido zumbidos en el oído? No. Perfecto. Con eso estamos evaluando clínicamente. Esto se puede complementar con un estudio de octavo par de laboratorio, pero estamos evaluando el octavo, tanto la parte vestibular como la parte auditiva. ¿Qué creen que es importante el hecho de que el paciente haya tenido vértigo? Porque si tiene vértigo, y es un vértigo agudo, menor de 72, bueno, menor de 48 horas, y es continuo, puede ser que estemos frente a un accidente cerebrovascular, ¿no?, de origen central. Puede ser también que estemos frente a alguna patología, a ver, un tumor, ¿no? Es raro que los tumores se instauren de forma rápida, pero sí puede ser quizás una esclerosis múltiple. El accidente cerebrovascular puede ser tanto isquémico como hemorrágico, ¿no es cierto? Está claro. Puede ser un sangradito ahí, ¿no? Los pacientes pueden beneficiarse de un cavernoma, ¿no? Alguna malformación arteriovenosa,
En pacientes jóvenes, la esclerosis múltiple, ¿no? Y en pacientes mayorcitos, pues los infartos cerebrales, ¿no? A la cabeza. Infecciones, sí, pueden haber infecciones también. La tuberculosis puede agarrar el tronco, la tuberculosis puede agarrar cualquier parte del sistema nervioso, cualquier parte del cuerpo en realidad. ¿Ya? ¿Qué pasa? Pacientes inmunodeprimidos, código blanco, como el VIH, pueden desarrollar otras infecciones, ¿no? Adicionales, como el toxoplasma, que le gusta también fosa posterior, ¿no? O también la criptococosis, que le gusta fosa posterior, ¿ya? Eso sí puede pasar. Entonces, para esto es importante, ¿no? ¿Ya? Porque a partir de los infartos de fosa posterior, ¿ya? Se han desarrollado este acrónimo de HIMSS, ¿no? Tiene alta sensibilidad si se suele aplicar de forma correcta. Incluso hablan de un 80-85% de sensibilidad si se aplica correctamente. Eso quiere decir que puede diagnosticar, ¿no?, un infarto cerebral en pacientes, ¿no es cierto?, que tienen un vértigo agudo de menos de 48 horas. ¿Por qué es importante? Porque un infarto en fosa posterior a nivel de tronco encefálico, donde no hay mucho espacio, puede, ¿no?, dar al trasto con la vida del paciente, ¿ya? Un edema a ese nivel puede llegar a dejar al paciente en estado vegetativo o alguna complicación, ¿no? ¿Ya? Entonces, para eso se han desarrollado tres maniobras. El test de impulso cefálico, ¿no?, la evaluación del nistagmo y el test de la mirada oblicua, ¿no?, o test de cover and cover, lo que es básicamente ocluir, ¿cierto?, el ojito y ver y evaluar lo que es la mirada oblicua en dirección cefálica, ¿ya? O el test de skew, que le dicen. El test de impulso cefálico, ¿en qué consiste? Consiste básicamente en movimientos bruscos horizontales de 15 grados y ver si hay o no hay corrección, ¿ya? Los ojitos, o las sacadas, ¿no?, que dicen movimientos de los ojitos, ¿no?, en dirección horizontal, ¿ya? Este es un videito que les va a orientar. Como les dije, ¿no?, el doctor Sea es un neurooftalmólogo que trabaja en el instituto y sus videos están en YouTube, los pueden revisar, ¿ya? Y quieren reforzar esto de acá. Fíjense, miren cómo hace sus movimientos bruscos, ¿no?, en 15 grados de forma horizontal y cómo corrige. Otra vez, ¿ya? No se ve mucho. ¿Qué ojito está corrigiendo? O izquierdo. Fíjense bien. ¿De derecho o izquierdo? ¿O los dos? ¿Los dos? ¿Seguros? El izquierdo, una vez más, ¿ya? Si corrige, ¿dónde estará la lesión? ¿Será central o será periférica o vestibular? Vestibular, ¿ya? Vestibular. Yo, ¿no? Otro ejemplo, se va a notar mejor.
Keep looking at my nose. Not so much. There we go. That was a pretty good one. Even that was, yeah. Ya. Esto solamente aplica en pacientes que tienen vértigo. Si el paciente no tiene vértigo, le van a hacer test de impulsos cefálicos. Y si lo hicieran, igual tiene sus sacadas. ¿Dónde estará la lesión? Ya. Ahora, vamos empezando ya. Ahora, la otra parte del HINS es el nistagmo. ¿Cierto? ¿Ya? El nistagmo puede ser unidireccional, que generalmente es horizontal. ¿Ya? ¿Ya? O puede ser también vertical, ¿no? O puede ser también multidireccional. ¿Ya? Los nistagmos son movimientos oculares, voluntarios, ¿no? Que generalmente tienen dos fases. Tienen una fase básica, le dicen, o rápida, una fase lenta, ¿no? Tónica, ¿ya? O sea, bate a un lado siempre más que a otro. Eso es lo que tenemos que buscar, ¿ya? Es orientador, ¿no? Siempre la fase rápida, ¿ya? Eso. Cuando es horizontal, ¿no? Unilateral, generalmente el daño es vestibular, ¿no? O periférico. Pero cuando es multidireccional o vertical, el daño es central, ¿ya? ¿Entender? Claro, ¿no? Entonces, veamos. Díganme, ¿qué tipo de nistagmus tiene este paciente? ¿De ahí? ¿Hacia qué lado bate más rápido? ¿Lado izquierdo o derecho? Izquierdo. Derecho, ¿no? Un nistagmo es un movimiento involuntario, pero siempre tiene una fase rápida. Y ustedes tienen que ser capaces de, ¿no? de diferenciar dónde está la fase rápida, porque es la que le está orientada. ¿Ya? Otra vez. Entonces, ¿dónde está? Es bidireccional. ¿Te das cuenta? Va hacia el lado derecho y bate, ¿no? Va al lado izquierdo y también bate. ¿Ya? Porque estos nistagmos generalmente son congénitos. En niños es congénitos. Algunos nistagmos son congénitos, ¿no? Puede tener que ver con un antecedente de un kernípterus quizás, ¿no? De lesiones por hiperbilirubinemia, sí puede pasar, ¿ya? O por lesiones cerebelosas, ¿no? O broncoencefalitis quizás en la primera infancia han podido tener y ha podido quedar como secuela, ¿ya? No lo puedo confundir un poquito. A ver esto es lo más fácil, creo. Otra vez, ¿ya? Creo que lo he visto bien. Ahora sí.
¿Dónde está la fase rápida? Es multidireccional, ¿ya? La fase rápida está tanto en sus verticales, horizontales, ¿no? Sí debe tener una lesión central, ¿ya? Sí, una lesión central. Y este es de skew, ¿no? Okay, keep looking at the camera. Look at the camera. Vamos a ver cómo corrige movimientos oblicuos superiores, ¿ya? Cuando fluye o deja de fluir uno de los ojitos. ¿Ven? El ojito derecho, ¿no? Otra vez. Okay, keep looking at the camera. Look at the camera. Si es positivo, ¿dónde está la lesión? Periférico, central. ¿Qué dices periférico? ¿Qué dices, no? Central. Central. ¿No? Entonces, ¿cómo lo interpretamos de esta forma? ¿Ya? Se dice que es benigno, ¿no? Cuando es periférico, ¿cierto? Porque generalmente puede deberse a un neurinoma del acústico, ¿no? Puede deberse a un vértigo posicional, periférico, benigno, ¿no? Entonces, si fuera periférico o benigno, ¿cierto? Entonces tenemos un distágono que va a batir solamente a un lado, ¿cierto? De forma horizontal generalmente, ¿ya? No va a haber un test de cover and cover positivo o el skew no está alterado, ¿ya? Y el hit sí va a estar alterado, sí va a corregir. ¿Ya? Eso lo hemos visto al principio, ¿no es cierto? Eso no es que corregir, ¿ya? Eso es benigno, eso es vestibular o es periférico, ¿ya? Ahora, tenemos bueno, le he puesto peligroso porque cuando es central no podemos manejar al paciente en consulta, no tenemos que hospitalizarlo y hay que estudiar, ¿ya? Porque hay algo está condicionando una lesión a nivel central, ¿no? En acá sí, el distágono puede ser bidireccional o puede ser multidireccional, como hemos visto en la señora, ¿no es cierto? Por un lado. El skew va a estar presente. O sea, lo que tenía el señor, ¿no es cierto? Al dejar de ocurrir el ojito y esa corrección oblicua superior, también es de origen central, ¿ya? Y el hit puede ser normal, ¿ya? No debería haber, pues, una sacada horizontal, ¿ya? Porque no es periférico, ¿ya? ¿Sencillo? Ahora, si se agrega hipoacusia o si se agrega tinnitus o acúfenos, estaríamos hablando de un hit plus, ¿no? Es todavía más orientador porque ya nos dice que la arteria que se está afectando es la arteria cerebelosa anteroinferior, ¿ya? La AICA. ¿Vamos? ¿Ya? Vamos saliendo todavía más. Hola a todos. Bueno, eso ya hemos hablado. Ya está. En el octavo par también se pueden evaluar los reflejos oculocefálicos, ¿cierto? Para los ojos de muñeca, quizás han escuchado ustedes, ¿no? ¿Ya? ¿Qué es lo que se hace? Que lo que se hace básicamente es pedir al paciente que fije un punto, ¿cierto? Detrás de la cabeza. ¿Ya? Tienen que verificar antes de esto de que no tenga un trauma cervical, ¿no? O un trauma medular antes de hacer esto, porque lo que van a hacer es rotar la cabeza y si hay un trauma cervical o es un paciente politraumatizado, va a terminar complicando ¿no? El pronóstico o la situación del paciente, ¿ya? Entonces, se dice que es normal cuando los ojos van en dirección opuesta a la cabeza, ¿ya? Siempre, ¿ya? Entonces, fijar un punto, y rotan la cabeza y los ojos van, ¿no? Y hablamos de lesión, ¿no? Cuando los ojos giran, ¿no? Con la cabecita al rotar, ¿entienden? No hay un control
en contraposición. ¿Y por qué pasa eso? Por esto, ¿ya? La otra vez les hablé, ¿no? Les dije de que tanto el tercero y el sexto par necesitan del fascículo longitudinal medial, ¿no? Les dije, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso ya estaba claro. Pero, si ustedes se dan cuenta, los canales semicirculares, ¿no es cierto?, mandan sus aferencias tanto a los núcleos vestibulares, les dije que son 4, ¿no es cierto?, pero también manda aferencias tanto al tercero como al sexto par, ¿no? ¿Se ve? ¿Ya? Entonces, los canales semicirculares mandan sus aferencias a los núcleos vestibulares y de los núcleos vestibulares hacen relevos tanto al tercero y al sexto par, ¿no? ¿Ya? Si ustedes giran la cabecita, ¿no es cierto?, hacia el lado izquierdo, lo que va a hacer entonces el fascículo longitudinal medial es hacer la coordinación tanto del sexto como del tercero para que la rotación, ¿no?, del recto lateral del lado derecho también vaya, ¿no?, en dirección hacia el recto medial izquierdo. ¿Ya? ¿Eso está claro? ¿Ya? Y eso tiene que ver bastante con los núcleos vestibulares. Eso tiene mayor sentido, ¿no es cierto? Ahora, otros reflejos importantes son los reflejos vestibulo-oculares, ¿no? ¿Ya? Y esto lo hacen bastante los otorrinos, en realidad eso es una maniobra de cada día de ellos. Pero a los neurólogos nos llaman para completar esta evaluación cuando estamos frente a un paciente que está en muerte encefálica, ¿ya? Entonces, cuando un paciente está, ¿no?, en muerte o se sospecha, se quiere confirmar una muerte encefálica, tenemos que buscar los reflejos del tronco, ¿ya? Siempre. Si es que todavía están presentes los reflejos del tronco, el paciente no está en muerte encefálica. Puede estar en un coma profundo, ¿no es cierto? Ya. Pero todavía hay indemnidad de tronco, pero si ya tronco no está, entonces estamos frente a una muerte encefálica. Claro, ¿no? Hay pruebas confirmatorias, ¿no? Nosotros lo que vamos a hacer es diagnosticar una muerte encefálica clínica y haría falta quizás un test de atropina, ¿no?, un test de apnea, ¿no es cierto?, o una angiotomografía para ver si todavía hay flujo sanguíneo cerebral, ¿no?, y poder descartar completamente, ¿ya? Pero clínicamente lo que nosotros hacemos son pruebas calóricas para evaluar lo que son los reflejos vestibulo-oculares, ¿ya? Entonces, lo que nosotros utilizamos es básicamente agua fría o agua caliente. El agua fría tiene que estar 7 grados por debajo de la temperatura corporal, ¿no? ¿Entienden? Si hablamos de 37 grados, el agua debería estar a 30, ¿no? Y si fuera caliente, por encima, 7 grados por encima de la temperatura corporal. Estamos hablando de 37 grados, estaríamos hablando más o menos de 44 grados, ¿no?, de temperatura del agua caliente, ¿ya? Cuando estamos frente a un paciente con muerte encefálica, se instilan entre 30 y 100 ml de agua fría o caliente, y lo que buscamos es una respuesta, un nistagmus también en los ojitos, ¿ya? En muerte encefálica no hay ninguna respuesta, ¿ya? Eso está confirmando pues de que ya no, los receptores no están funcionando, ¿ya? El tronco encefálico ya no recibe ya las aferencias, ¿entienden? Ya no hay traducción, ya no hay movimientos oculares que van a ser modulados por cerebelo, ya no, ya fue. ¿Entender? En condiciones normales, ¿qué es lo que debe ocurrir? En condiciones normales aparece un listado, ¿no?, que ya les dije que son movimientos oculares, ¿no es cierto?, que tienen dos fases, una fase rápida y una fase lenta, ¿no? En condiciones normales, si tú le pones agua fría a un paciente y quieres buscar esto, si ustedes lo quieren hacer, lo pueden hacer, lo que van a evaluar es un movimiento con agua fría, ¿no?, un movimiento o un nistagmus con fase rápida contralateral. Si instilan agua fría en el oído izquierdo, la fase rápida va a estar en el ojo derecho, ¿cierto?, para este lado. Y en contraposición, ¿no? Si instilan agua fría ya también en el otro oído, va a pasar lo mismo en el otro oído, ¿ya? Con el agua caliente pasa al revés, ¿ya? Ya también la fase rápida es ipsilateral. ¿Vamos? ¿Sí? Ya. Pero ¿qué pasa si el paciente está en coma? ¿Qué pasará? Si el paciente está en coma, no hay fase rápida, solo hay fase lenta, porque generalmente hay una interrupción con tálamo y con corteza, ¿ya? Entonces ya no hay fase rápida, solamente hay fase lenta, y la fase lenta sí es ipsilateral,
¿Ya? La fase rápida es la que se va, ¿no es cierto? Se escapa del agua, se va en contralateral, pero queda una fase lenta todavía ipsilateral. Eso es lo que va a ocurrir. ¿Ya? ¿Estamos? Esto es lo mismo. ¿Y cuáles son las causas, ¿no?, de los vértigos? Lo que les dije, ¿no es cierto? Que pueden ser trastornos tanto del vestíbulo, como son el vértigo posicional, la enfermedad de Meniere, que es bastante frecuente, ¿no? Muchos conocen a algún familiar con Meniere, las neuronitis y los trastornos neurológicos, ¿no es cierto? Esos tres primeros los ven los otorrinos, los otros los vemos nosotros, ¿no? Básicamente las migrañas pueden llegar a producir esto, ¿no? Las isquemias o los accidentes cerebrovasculares, la esclerosis múltiple, algunos tumorcitos pueden llegar a producirlo también, ¿ya? Bien, pasamos tanto al par 9 como al par 10. Al igual que el vestíbulo coclear, estos dos se evalúan juntos porque están juntitos, ¿ah? Y además sus funciones son en contraposición, ¿ya? Así que los vamos a evaluar juntitos, ¿ya? Ambos tienen ramitas tanto motoras como autónomas, ¿ya? Ambos tienen sus núcleos en el bulbo, están juntitos además. Ambos, ¿ya?, tienen fibras somáticas generales, tienen fibras viscerales, ¿no? Y ¿cómo se llama? Tienen que ver además ambos con lo que son los quimio y con los barroreceptores, ¿no es cierto? Con la presión, con la frecuencia cardíaca, ¿no? Todo eso está a nivel de trompa. Ya, tiene también su componente parasimpático, ¿ya? Que es básicamente estos quimio y barroreceptores, ¿ya? A ver. Entonces, hablando del glosofaringeo, ¿no es cierto? Tiene también una función sensorial, ¿no? Un ramo sensorial que tiene que ver ya también con la inervación del tercio posterior de la lengua, ¿ya? ¿Con qué modalidad del gusto tiene que ver esta porción, saben? ¿Saben? Agrio, ¿no? El agrio, o el amargo, ¿no? Ya, le va a dar inervación también a la faringe, ¿no? Es por eso que cuando se altera, ¿no?, el noveno par, ¿no?, lo que va a aparecer es la disgeusia, la disfonía, ¿no es cierto? ¿Les dije eso? La disartria también puede llegar a aparecer, ¿no? ¿Qué más cosas importantes acá? Ya, tiene que ver con la glándula parótida, ¿no? Tiene un ganglio visceral. Entonces, hablamos, acá están sus núcleos, ¿no? No sé si los llegan a ver, ¿no? El núcleo motor dorsal del vago, ¿no es cierto? ¿Ya? Tiene que ver también con el movimiento de la úvula y la deglución, ¿ya? ¿Entienden? Siempre cuando votan conmigo les digo, ¿no? En el reflejo nauseoso, ¿cuál es la vía aferente? El noveno, ¿no es cierto? ¿Cuál es la vía eferente? El 10. Y se van juntitos, ¿ya? Estamos igual con el reflejo oxígeno también, en parte, ¿ya? Tiene que ver también con el movimiento de la úvula y con la elevación del velo del paladar, ¿no? Por eso cuando tenemos una lesión de estos nervios van a ver que la úvula suele, ¿no?, lateralizar hacia un lado o a otro, ¿ya? Entonces, este núcleo, el núcleo salivatorio inferior que inerva la parótida, ¿no es cierto?, también nace a este nivel, ¿no? Dan sus nervios, dan sus ramos simpáticos o timpánicos y van a llegar también, ¿no?, a inervar lo que es la glándula parótida. Eso está. Ya, ¿cuáles son los músculos que dependen de estos nervios, no? Con el noveno par no es muy complicado, solamente va a llegar a inervar al estilo faríngeo, ¿no es cierto? Y tiene que ver con la deglución, va a tener que ver con la elevación de la faringe. Mientras que el décimo par, ¿no?, ustedes saben que es un par craneal que va a llegar a dar inervación a muchas vísceras, ¿ya? ¿No es cierto? Entonces acá sí vamos a tener que ver los ramos faringeos, con los músculos de la úvula, el velo del paladar, el palotofaringeo, los constrictores, incluso de la faringe, los que tienen que ver con el cricotiroides, con los aritenoideos, ¿no? Y así un sinfín de musculitos pequeños que tienen que ver con la deglución, con las cuerdas vocales, ¿no es cierto?, con la vocalización, con la emisión de la palabra. ¿Ya? Y esto es para ver básicamente lo que tienen, ¿no?, los ramos sensoriales de este par, ¿ya?
Les decía que inerva básicamente el tercio posterior de la lengua, ¿no? Y cuando se altera pueden aparecer patologías como las parageusias, ¿no es cierto? Que son alteraciones en el gusto básicamente, igual que las disgeusias. La hipogeusia, su nombre lo dice, ¿no? Menor sentido del gusto, las ageusias, donde ya no hay sentido del gusto, y las hipergeusias, ¿no es cierto? Como tienen las gestantes, ¿no? Ya, y todo esto también se va a hacer consciente a nivel insular, insulopercular, ¿no es cierto? Y hay algunas crisis epilépticas en su fase sensorial que pueden llegar a simular este tipo de patologías, ¿ya? Eso también tiene que ver. Esto ya les he hablado. Esto es básicamente el nervio vago, ¿no? Como va dando ramos, ¿no es cierto? Para diferentes órganos, ¿no es cierto? Va dando para el esófago, para los pulmones, para el corazón, para el abdomen, ¿no? Entonces, el nervio vago va a llegar a dar ramas para las meninges, ¿no? Para el oído, para la faringe, para el cuerpo carotídeo, ¿no es cierto? También para el corazón, para los pulmones, el esófago e incluso los intestinos, ¿ya? ¿Cómo se evalúa? Lo que les decía, ¿no es cierto? El reflejo nauseoso. Les dije también que hay que evaluar siempre la posición de la óvula y los pilares, ¿no es cierto? Porque puede llegar a haber lateralización, ¿ya? Y esto es lo que les decía básicamente, ¿ya? ¿Qué es lo normal? Lo normal es que la óvula sea central, ¿no? ¿Qué le dices al paciente? Señor, diga A, y cuando dice A, va a elevar, ¿no es cierto? Va a elevar el velo del paladar. Y eso es lo normal, ¿ya? ¿Qué pasa cuando hay una paresia o una plejía, ¿no? Que puede ser generalmente cuando es, les dije siempre que cuando se lesiona un núcleo, la lesión siempre es ipsilateral, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando la lesión es izquierda? ¿Hacia dónde está yendo la óvula? ¿Está central? ¿Va hacia qué lado? Al lado derecho. ¿Por qué va al lado derecho? Porque claro, ¿no? Como está indemne, termina jalando a la óvula, ¿no? Y el lado parético cae, ¿no? Por eso está así, ¿cierto? Y cuando le dices que diga A, todavía se marca más ¿estamos? ¿Ya? Y cuando es bilateral la lesión, cuando le dices que diga A, no sube, ¿no es cierto? Hay una caída del velo del paladar, ¿ya? Fácil, ¿no es cierto? No es difícil, ¿no? Y el reflejo nauseoso, claro, está abolido, ¿ya? No hay lo que esté nauseoso. Es lo mismo. Vamos a evaluar ahora la función del 9º y 10º nervios craneales. Para eso vamos a evaluar la sensibilidad de la faringe, acción del 9º, y la elevación del velo del paladar, que está dada por el recurrente laringeo, que es parte del 10º. Abre la boca, di A, y bien, y ahora... La evaluación del reflejo nauseoso nunca se puede hacer acostado, ¿no? Puede complicar. Tiene que estar sentadito, ¿no es cierto? 45 grados más o menos. Ya. Pasamos al 11º par craneal. Es básicamente motor, ¿no es cierto? Tiene que ver con la inervación de dos músculos, el trapecio y el esternocleidomastoideo. ¿Para qué sirve? Para rotación cefálica y movimiento de los órganos, ¿no? Una forma de evaluar al esternocleidomastoideo es pedir al paciente que rote la cabeza en contraposición, ¿no? Y vamos a ver ahí cómo se contrae, ¿no es cierto? De forma contralateral. Otra forma, ¿no?, de evaluarlo es esto, ¿no es cierto? Pedir al paciente que eleve los hombros, ¿no? Contraposición también. Y vamos a ver esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay una atrofia o una lesión de este nervio? Va a pasar esto, ¿no? ¿No es cierto? Hay una atrofia, ¿no es cierto? Ya de este músculo, ¿no? De este esternocleidomastoideo. Una forma de evaluarlo es esto. Vamos a evaluar ahora el 11º nervio o espinal. Quiero que empujes con fuerza contra mi mano. Perfecto. Ahora en el otro sentido.
Bien, quiero que levantes tus hombros, levántalos, sin apoyarte abajo, en el aire, levántalos y manténlos firmes, ¿no? Con los brazos abajo, solo los hombros. Eso, perfecto. Muy bien, descansa. Va. Ya, ahora, en las distrofias musculares y en las distonías también se pueden afectar el sistema, ¿cierto? Ya, miren esta distonía cervical. Como hay una hipertrofia del esternocleidomastoideo del lado izquierdo, ¿no? Está más alto, ¿no es cierto? Y miren cómo está hipertrófico, además se puede ver ahí. A este nivel, ¿no? Esto de acá ya también es una distrofia miotónica, ¿no? Y acá ya también hay una hipotrofia de ambos esternocleidomastoideos, ¿no? Y cómo están los hombros caídos, ¿no es cierto? Y la cabeza está hacia adelante, ¿no? Una posición de Capricornio, le dicen, ¿no? Y por último, el 12º par. Cosas importantes. El músculo que inerva la lengua como tal es el geniogloso, ¿no? Que se puede lesionar supranuclear, nuclear e infranuclear, ¿no? Cuando se lesiona de forma supranuclear, ¿no? El movimiento de la lengua será ipsilateral, contralateral. ¿Cómo será? Contralateral, ¿ya? Ya decursó, ¿cierto? Entonces, la lesión de la lengua, la debilidad de la lengua puede deberse a lesiones supranucleares, nucleares o infranucleares, lo que les decía, ¿no? Entonces, las lesiones supranucleares causan debilidad, pero no producen atrofia, ¿no? Porque les dije que las atrofias tienen que ver con la segunda neurona motora, siempre, ¿no es cierto? ¿No? La segunda neurona motora lo que va a hacer básicamente es inervar al músculo, ¿no? Y cuando se lesiona, el músculo que se inerve y va a aparecer un movimiento de reptación refleja, ¿no? Como pedidas de auxilio, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, cuando es supranuclear no hay eso. Cuando es nuclear o infranuclear sí va a aparecer las fasciculaciones, ¿no? Y puede deberse incluso a una enfermedad de motoneuronas como la esclerosis lateral amiotrófica. ¿Ya? No se olviden de eso. ¿Ya? Pues ya les dije. Entonces, las lesiones nucleares e infranucleares sí causan atrofia, ¿no es cierto? Ya les he dicho por qué. Cuando la lengua sale, ¿hacia qué lado va a salir? ¿Ipsilateral o contralateral en su desviación? Ipsilateral. ¿Ya? ¿Estamos? Ahora, pueden ser progresivas estas lesiones, ¿no? Con la enfermedad de motoneuronas o la enfermedad de Lou Gehrig, ¿no? O también le dicen esclerosis lateral amiotrófica, ¿no? ¿Cómo se evalúa? La inspección. Se inspecciona cómo está la lengua, ¿no? La lengua está normotrófica, está hipotrófica, ¿ya? Hay que ver también los movimientos de la lengua, pedirle al paciente incluso que empuje, ¿no? ¿No es cierto? La mejilla, o pedirle que saque la lengua y ver si hay alguna desviación, ¿no es cierto? Y la percusión, incluso se puede percutir la lengua, ¿ya? Vamos a finalizar la evaluación de los nervios craneales, evaluando el 12º nervio craneal, y para eso quiero pedirte que protuyas tu lengua, sácala afuera. Eso, perfecto. Éntrala. Está simétrica. Quiero que con la lengua me toques mi mano y hagas fuerza hacia ese lado, y ahora toques hacia el otro lado y hagas fuerza hacia ese lado. Perfecto. Está bien. Ya, complicado no es. Esto es lo que les digo, ¿no es cierto? Las atrofias, ¿no? O las fasciculaciones, ¿no? Si tenemos fasciculaciones, ¿dónde será la lesión? ¿Dónde está la segunda neurona? ¿En la médula? ¿Tienes el nervio? Está en el tronco, ¿no es cierto? Claro, el tronco cefálico también hay segunda motoneurótica, ¿ya? ¿Entienden? Entonces, claro, no, por eso es que pasa esto, ¿no? Ahora, y esto es lo que les decía, ¿no es cierto? Cuando es nivel supranuclear, la desviación de la lengua de forma contralateral que puede pasar. Bueno, y esto de acá es cuando es, ¿no? Ipsilateral, unilateral, a nivel nuclear, ¿no?
¿Cuál es la diferencia si la fasciculación es en toda la lengua y solamente en una hemilengua, nada más como este lado, ¿no? Claro que sí. ¿Dónde está la lesión acá? Neuromuscular. Motoneurona, ¿no? ¿Qué lado? En este caso, lateral derecho, pues, ¿no es cierto? Y en el otro, en el primero, en este de acá. ¿Dónde está la lesión? ¿Dónde estará? Y el otro está claro, ¿no es cierto? Es un núcleo nada más. Es lateral derecho, pero en este. ¿Dónde? ¿Quién está? ¿Quién dice algo? Lo ideal es, en el primer caso, la lesión es progresiva, ¿ya? En este caso, en el segundo caso, solamente es una hemilengua, generalmente es aguda, ¿no? Puede ser una lesión, un infarto a ese nivel, sí puede llegar a producirlo. Generalmente este tipo de lesiones acompañan a una fibra larga, ¿ya? Contralateral. ¿Estamos? Como un Weber, como un Wallenberg, ¿no es cierto? Más o menos. ¿Ya? Y en el otro sí es progresivo, sí es degenerativo. En el primero, donde toda la lengua se afecta, eso se llama enfermedad de motoneuronas. Eso es un ELA probablemente, ¿no? Origen vulvar, ¿ya? ¿Estamos? ¿Sí? Ya, nada más. Ya,